El gobierno ha anunciado que está dispuesto a revisar el sistema tributario con el fin de dar respuesta a las exigencias de los estudiantes movilizados hace más de 6 meses. Ante esta opinión, la mayoría de los empresarios han advertido al presidente Piñera que no van a aceptar la aprobación de la reforma. Sin embargo, nuestro entrevistado, el presidente de ASECMA, Roberto Fantuzzi, se ha mostrado partidario a hacerla. Esta noche estamos precisamente con él para hablar de este y otros temas. Este va a ser un tema que quiero que abordemos un poco más adelante, pero me gustaría que partiéramos hablando, don Roberto, de un tema que usted maneja, que es el emprendimiento. ¿Hay condiciones en Chile para ser emprendedor? Mira, en Chile es muy difícil ser emprendedor, pero yo creo que la mayoría lo tiene adormecido. Si tú ves, incluso me atrevo a decir, los 33 mineros cuando estaban encerrados solo bajo la mina, actuaron como empresarios, determinaron cargos, nombraron líderes, etc. Todos tenemos el despertar del emprendimiento, lo que hay que encauzarlo, y la mayoría de los problemas en nuestro país son desde el sector público, que creen que emprender es ser sinvergüenza. Tú ves que un impuesto interno que solamente te timbra tres facturas al iniciar tus actividades, lo que te está diciendo, lamentablemente, que ese señor no es honesto. Y al revés, los países desarrollados le levantan un monumento a la persona que emprende, porque está corriendo sus propios riesgos. Corre el riesgo de perderlo todo, pelear con la señora, porque hay que trabajar mucho más horas que lo normal, etcétera, etcétera. Entonces, el emprendimiento hay que encauzarlo y hay que apoyarlo, no hundirlo, no asfixiarlo. ¿Y hay condiciones de apoyo? ¿Chile es un país que apoya a los emprendedores? Mire, todas las intenciones existen. Tenemos un Corfo y un Cercotec que pretenden apoyarlo, pero hay otras instituciones del Estado que ya te nombré, una, el famoso impuesto interno, que realmente es impresionante, porque el impuesto interno es una institución que se ha modernizado, una enormidad, tiene premios internacionales, saca aplausos en todos lados, pero trata pésimos a los microempresarios. ¿Y por qué? ¿Qué motivos tiene ese impuesto interno? No tengo idea, porque esto se ha mencionado en reiteradas oportunidades, cambian los directores y no pasa absolutamente nada. Y yo me atrevo a decir, en el segundo bloque seguramente vamos a hablar de los impuestos. También la pequeña y mediana empresa paga mucho más impuestos en algunos rubros que las grandes empresas. Entonces, hay injusticias tributarias que hay que corregirlas. Puede ser el tema también de que se timbren las 3 boletas porque después se pueden empezar a vender facturas. Pero oye, ¿a dónde han estado las grandes estafas en este país? De venta factura. De las grandes empresas. Claro. No de las chicas. Es decir, el señor que está partiendo, mira, hay distintos tipos de emprendedores. Hay un emprendedor por necesidad que se llama, que cuando yo quedo cesante, inicio una actividad para alimentar a mi familia, ¿verdad? En los países desarrollados, ¿qué hacen? Apoyan a ese, porque seguramente esa persona va a contratar a otro. Fíjate que te voy a dar una cifra, los 500.000 nuevos trabajadores que se han incorporado al mundo laboral, los 500.000, el 90% han sido generados por los microempresarios de este país. Entonces, son la esponja social. Seguramente tú me vas a decir, aportan poco al desarrollo económico. Aportan poco al desarrollo económico, efectivo. Pero sí que aportan mucho en el área social. Y esto va en un matrimonio, ¿verdad? Enlazado, porque si lo social no ha enlazado con el crecimiento económico, estalla el sistema. ¿Qué condiciones tienen que darse para que una persona se convierta en emprendedor? Usted ya mencionaba una. Por necesidad. Y cuando yo preparaba la entrevista leía una declaración que da usted que me llamó la atención. Dice, hay mucha gente a la que solo le falta una oportunidad. La oportunidad y el empujón, ¿verdad? Mira, yo creo que muchos lo tienen adormecido y yo quiero insistir en ese tema. Hay muchas personas que pretenden emprender, tienen buenas ideas, buen desarrollo, pero en los países desarrollados, para aprender a caminar, te ponen en un andador. Lo mismo debería pasar aquí. Aquí existen, sería injusto, capital semilla, capital de riesgo, de Corfo, ¿verdad? Pero típico chileno, el cafecito, el amorcito, todos planes pilotos, todo en chiquitito. En vez de hacer un gran aporte de manera tal que muchos emprendedores salgan adelante, en este gobierno se pretende llegar a 100.000 emprendedores. Yo creo que lo van a lograr. Pero yo le agregaría una coma, oye, con innovación. Porque mira, en todos los países del mundo esto, no solo en Chile, el 65% de las empresas que nacen mueren antes del 5.º año. Mueren antes del 5.º año. Entonces, es muy importante que ojalá que esa mortandad disminuya. Ojalá. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Por qué mueren? Porque es parte del proceso. Tú cuando aprendiste a caminar, ¿cuántas veces te caíste? Varias, pues sí, el emprendedor también tiene el mismo derecho. Fíjate que yo doy charlas en las universidades y ¿sabes lo primero que hago? Me tiro al suelo con un alumno y le digo, y que apuesten quién se levanta primero.
el alumno se adelanta mucho antes que yo. Entonces le digo, miren, ustedes tienen todo el derecho y por favor, exíjanle a la universidad que el título no es para buscar pega, el título es para emprender. Y tenemos que crear la cultura del emprendimiento en la universidad. Los emprendedores de las universidades tienen el conocimiento, lo que les falta, las facilidades para emprender. ¿Y por qué regala condones? Justamente, el regalo condones porque yo creo que también el emprendimiento se produce en los trabajadores. ¿Y qué tiene que ver los trabajadores? No, espérate. La innovación también se genera por tecnología, por conocimiento y por observación. Y los trabajadores, cuando llevan 40 años haciendo exactamente lo mismo, pueden sugerir cambios que pueden cambiar la vida de una empresa. Entonces, cuando tú al trabajador le das una orden y la tiene que cumplir al pie de la letra, ese trabajador no está para pensar. ¿Qué estás haciendo con ese trabajador? Le estás colocando un preservativo en la cabeza porque no lo deja ser fértil en su creatividad. Y los seres humanos somos creativos por naturaleza. Nuevamente, esto no hay que canalizarlo, no es venir y dejarlo en libertad. Mira, ASOEX, que tú lo ves conocer a Ronald Baum, sí. tiene una institución que se está preocupando de cómo canalizar el conocimiento de los trabajadores adquiridos por la observación y han aumentado, esta mañana me lo comentaban, a lo menos un 15% de la productividad de esa empresa. Entonces, efectivamente hay un capital humano que está nuevamente adormecido por las situaciones, por cultura nuestra. Ese emprendimiento que podemos tener a través de los trabajadores, hay que despertarlo, porque este país, ¿qué le requiere? Aumentar los niveles de productividad para ser más competitivo. Usted habla también harto de la cultura del fracaso. ¿En Chile hay cultura del fracaso? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se premia a los emprendedores con ciertos tributos o rebajas en los tributos. Me gustaría que habláramos de eso en el segundo bloque, el tema tributario. Pero Chile, país de emprendedores, cultura del fracaso, ¿es posible? Cero. ¿Por qué? Mira, y me llamó la atención el otro día leyendo un artículo de Google que te pagan cuando te equivocas. Mira qué interesante a los trabajadores. Aquí en Chile una persona fracasa, cae en el DICOM, no le prestan un peso más. Y yo siempre pongo el caso de Henry Ford. ¿Tú sabes cuántas veces quebró Henry Ford? El de los autos. ¿De los autos? 5 veces. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe la cultura del fracaso. Porque el fracaso es aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. Lo que pasa en Chile, que el que fracasa cae lamentablemente en esta estadística del fracaso y no lo dejan nuevamente levantarse. Pero el que fracasa, ¿qué está pasando en nuestro país? Cuando yo fracaso como empresario, le pido el RUT a mi señora. Fracaso nuevo, le pido el RUT a mi suegra. Y así sucesivamente, en vez de dejarlo en libertad, que con su RUT, que en Chile se llama manchado, la persona demuestre que ha aprendido con su caída, que le ha sacado provecho a su caída. Oye, siempre, en cualquier actividad que uno desempeñe, siempre va a fracasar. En la universidad, en el matrimonio, en enseñanza a los hijos, etcétera, ¿verdad? Es parte del aprendizaje de la vida. Es parte del aprendizaje, es como aprender a caminar. En Estados Unidos, te vuelvo al caso de Estados Unidos porque eso es una buena muestra. Los actuales millonarios han fracasado a lo menos 4 veces. En Chile yo te aseguro que si revisamos a los millonarios nuestros, le raspamos un poquito, vamos a encontrar fracasos ellos. Te lo aseguro. Hay una estadística de 3 fracasos por emprendimiento. ¿Cómo está también el apoyo de la banca, de los bancos a los emprendedores? No, Venía escuchando en el auto, de hecho... Mira, yo conozco un solo banco que tiene 2 programas que se llama Nacer y Renacer. No vamos a dar el nombre del banco para no hacer publicidad. Ahora, si quiere, dígalo, acá en un canal abierto. Lo he escuchado, creo que en el Banco BCI. Ya. Nacer y Renacer. Pero tiene un programa acá, el Mirada Empresarial. Tiene un programa aquí. Pero yo nunca se me va a olvidar, no sé si te acuerdas de Yunus, el que sacó el premio Nobel de la Paz. ¿Ya? Por el asunto de los créditos, los microcréditos, que en una oportunidad estuvo aquí y yo participé en el almuerzo. Entonces un banco que hacía mucha publicidad que prestaban a los microempresarios le dijo, bueno, ¿cuál es el porcentaje de sus préstamos con respecto al total? No alcanzaba el 1. Le dijo, mire, perdón, usted no es un banco orientado a las pequeñas empresas. Usted lo usa como publicidad. Yo lo escuché. Mire. Ese que hay que tener una conducta de acuerdo a lo que uno está predicando, ¿verdad? Y eso si no es publicidad engañosa. Yo toda mi vida como periodista he sido empleador dependiente, es decir,
siempre he tenido un jefe y un trabajo al cual yo voy y recibo un sueldo a fin de mes por el trabajo que haga en un horario previamente determinado. No soy emprendedor, no soy independiente. Pero ¿usted recomienda el emprendimiento a una persona? Lo conversé hace mucho tiempo con Vasco Mulián, una vez que vino acá a hablar, no de televisión, sino que de una obra de teatro que estaba estrenando en ese tiempo. Y dentro de esta conversación Vasco me decía que todas las personas deberían poner los huevos en diferentes canastas. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo yo, empiezo en una espiral de que tengo que comenzar a buscar trabajo, que es posible a mi edad, 31 años, que encuentre. Pero más adelante, y usted lo pone en uno de sus Twitter, que vamos a conversar de eso también, cuando tenga 60 o 55 años, se me va a cortar ese margen. Pero fíjate que yo creo que eso es injusto. Yo creo que también los trabajadores tienen derecho a emprender y se siente identificado con la empresa cuando se da los espacios suficientes. Por eso que te hablo del condón en la cabeza. En empresas que abren las posibilidades, que sugieran cambios de sus... Él está emprendiendo. Sí, pero a mí en la empresa no me van a pagar más quizás, salvo que sea una idea muy buena. Pero estamos confundiendo. Aburre estamos confundiendo. Tú, por ejemplo, puedes perfectamente sugerir aquí que este stand es muy chiquitito, que hay gente más guatona, uno más delgado. Alguna vez lo hice porque teníamos otra mesa. Uno puede ir haciendo los cambios y hay que escucharlo porque tú estás permanentemente aquí. Es un señor de la oficina, no tiene idea de lo que está pasando aquí adentro. Claro. Entonces, en la empresa pasa exactamente lo mismo. Yo nunca se me va a olvidar que a nosotros teníamos unas pequeñas pifias en el aluminio, en la laminadora. Y un trabajador que me acuerdo que con la mano en el bolsillo, que seguramente no había terminado sus años escolares, nosotros habíamos contratado una universidad, teníamos un 15% de falla. La universidad lo llevó a 7%. Este señor, sin saber absolutamente nada, dijo, ¿por qué no poner un paño y con un palo todavía y lo aprieta? Se fue a 0. El conocimiento... Sin saber absolutamente de tecnología. Conocimiento adquirido. Adquirido. Entonces hay mucho espacio. Ese trabajador fue un emprendedor en ese momento. Absolutamente. Don Roberto, a Ricardo Lagos lo terminaron aplaudiendo los empresarios de pie, en una imagen que causó harto revuelo y se comenta hasta el día de hoy. ¿Usted cree que el presidente Piñera... Lo queremos mucho, dijo un líder muy importante. ¿Usted cree que al presidente Piñera lo terminen aplaudiendo? Lo conversamos a la vuelta de comerciales. Nos quedan 10 minutos todavía de entrevista. Volvemos de inmediato. Seguimos conversando con Roberto Fantuzzi, hacíamos la pregunta de esta imagen o este dicho que fue al término del gobierno de Ricardo Lagos del empresariado. ¿Qué cree usted que pase con el presidente Piñera? Ojalá que pase exactamente lo mismo, porque significaría que lo está haciendo bien. Le ha tocado situaciones bastante difíciles. Yo creo que si mi humilde opinión sobre esta materia, pareciera que no han sabido comunicar bien, porque se han hecho cosas, el 7%, el postnatal, una serie de actividades o programas que se han ido cumpliendo con él. Otros han ido quedando atrás, no cabe ninguna duda, y hay temas que a mí me preocupan. Por ejemplo, se ha puesto en la palestra el tema de la capacitación de los trabajadores. Yo creo Sobre eso, me gustaría ya entrar al área chica y al área que usted representa aquí, a los pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo han estado las políticas de los ministros relacionadas al área? La ministra Matei, ministra del Trabajo, el ministro Longueira, ministro de Economía. Felipe. Mira, hay cosas muy positivas, pero el único que nosotros nos hemos pedido reuniones y no nos ha dado bola, en buen chileno, entre comillas, hace un año y medio que lleva de gobierno, es el ministro de Hacienda, pero no importa. Felipe Larraín. Larraín. Tendrá mucho que hacer, tendrá muy ocupado, pero yo le aseguro que cuando lo llama una gran empresa seguramente lo va a atender, pero no importa. El discurso de las pequeñas empresas daba mucho. Con el ministro Longueira hemos tenido algunas reuniones muy positivas, aunque yo el asunto del impulso competitivo le hubiera dado otro tipo de orientación. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que la primera medida de impulso competitivo es Chile Paga. Esa no es una medida. Yo estoy obligado a pagar. Y el que tiene que dar el ejemplo de pagar es el gobierno a través de su propia política. Lamentablemente todavía le ha costado mucho ponerse al día en los pagos. Yo siempre he escuchado que el gobierno es mal pagador. No malo, horriblemente mal pagador. Y es incluso mal empleador también he escuchado. Empleador porque los tiene a honorario y son gente que recibe una orden y cumple horario. Entonces, por lo tanto,
cumpliendo la ley, son totalmente trabajadores, que querían hacerle las imposiciones, no los tienen con imposiciones, los tienen a honorarios, no les pagan indemnización, bueno, pero este es un problema que tienen ellos. Pero el hecho de exigirle al sector privado, que está bien, está bien, ellos tienen que dar el ejemplo. Si yo le pido a mi hijo que se lave los dientes, yo me los tengo que lavar primero. Por razones obvias, tengo que dar el ejemplo. Y eso no se está dando. El impulso competitivo es una excelente iniciativa, pero también yo tengo que hacer críticas constructivas. Por ejemplo, no puede ser dentro del impulso competitivo, para aumentar la competitividad de este país, eliminar el impuesto a las casas rodantes. Yo creo que no aumentar nada la competitividad eliminando el impuesto a las casas rodantes. ¿Y cuántas casas rodantes hay en este país? ¿Habrán 500? ¿Habrán 1000? Claro. Que ya los impuestos ya lo pagaron. Entonces, yo creo que hay que dictar políticas distintas. Para mi opinión personal, por ejemplo, hay muchas leyes en Chile que van contra las pymes, van contra los chicos. Eso hay que eliminarlo. No, ¿Cómo puede ser? Y leyes que son de rebote, por ejemplo, hablaba también acá con empresarios relacionados a todo lo que es los restaurantes, por ejemplo, la ley del cigarro, que se prohíba fumar en recintos cerrados, por más que una cosa de la salud afecta a los microempresarios o medianos empresarios que tienen locales nocturnos. Sí, pero ahí ya hay una discusión más filosófica. Pero, por ejemplo, hay cosas que, oye, son obvias. ¿Cómo es posible que en Chile paguen patentes más los chicos que los grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un porcentaje de capital propio, pero tiene tope. Entonces, como las empresas grandes superan este tope, pagan más los chicos que los grandes. ¿Cómo es posible que el cónyuge, el gasto rechazado, si en la empresa social anónima ponen hasta la abuela en la planilla? ¿Por qué? Pues si mi señora, es cosa ver el 18 de septiembre, cuando se cierra todo en este país y le permiten abrir solamente a aquellas que la pueden atender por los propios dueños. ¿Quién atiende? ¿Quién atiende? La señora con el marido. Entonces, ¿cómo hacer posible que el cónyuge sea gasto rechazado? El auto paga un impuesto del 35%, gasto rechazado. Porque ¿a quién le afecta es un más? artículo de lujo en Chile. Pero si mi nana tiene auto, si muchos trabajadores en Chile tienen auto, ya no es una herramienta de lujo, es una parte de una necesidad. ¿Cómo hacer lógico que yo vaya en una camioneta a depositar si yo puedo ir en el auto? Voy a consumir menos benzina, etcétera. La camioneta tiene otro... Es irracional. Controlar los activos de la empresa es irracional. Pero ¿qué diferencia hay entre la camioneta y el auto o el jeep? Para la gente que no sabe. Lo que pasa es que Impuesto Interno los clasifica, y cuando el jeep tiene, creo que eso es winche, que puede ser descontado los IVA y todo el asunto, ¿verdad? Pero regúlenlo, pónganle por los motores, la cilindrada, no sé. Pero es ridículo que hoy día que el auto no sea herramienta de trabajo. Don Roberto, hace tiempo... Y estamos hablando que queremos ser innovadores, y somos innovadores sin auto. Yo hace tiempo que lo vengo escuchando con esto, pero ¿qué se puede hacer para cambiarlo? Bueno, tenerlo en el impulso competitivo. Esas medidas son las más correctas. Claro. Fíjate que hubo 10 medidas del puerto de Valparaíso que casi se paralizaron. ¿Tú supiste tú? Se iban a declarar de huelga. ¿Por qué? Porque las comisiones constituidas en esos puntos del puerto están constituidas por los beneficiarios, no por los que lo usaban. ¿Me entiendes tú? Los que iban a obtener utilidades sobre eso. ¿Ya? Entonces lo ideal es que participen también los usuarios, no solo los beneficiarios. Los usuarios son fundamentales en este tema. Totalmente. La crisis mundial, ¿es tan grave como la pintan? Mira, yo se lo pregunto por este mundo globalizado. Yo creo que las crisis son todas, particularmente un país que somos dependientes del mundo, porque este país del 60% está en comercio exterior. Ya, pero hoy día... cuando llegan las crisis, los primeros a los que les pegan es a las pymes. Mira, las pymes son más débiles porque no tienen acceso al crédito, caen en dificultades, el Estado se empieza a demorar sus pagos, como ha pasado en reiteradas oportunidades. Entonces, son los que menos se pueden defender. Llaman al ministro, no le da bola, como me pasa a mí, pero si se llama a uno grande, lo atiende en forma automática, porque no es con ánimo de ofender, porque hay una lógica detrás también, porque... los grandes de alguna manera van a contratar a los ministros cuando salgan de ser ministros, por razones obvias, porque tienen mucho más conocimiento. ¿Y cómo ha pasado? Y siempre va a pasar, si es lógico, porque tienen conocimiento para estar trabajando en las grandes empresas. Y se lo merecen, ¿no? Esta pregunta por la crisis mundial, no es antojadiza, sino que básicamente por la globalización. Y donde he visto bastante activo a Roberto Fantuzzi en este mundo globalizado es en el Twitter.
Adicto al Twitter. Pero cambió su cuenta. Cambié la su cuenta nombre y cuenta. Porque antes utilizaba el nombre de una asociación gremial y yo creo que a veces uno da opiniones que van más allá de la asociación gremial. Entonces hay que ser terriblemente cuidadoso y como no soy tan cuidadoso, preferí cambiar Usted siempre se caracteriza por ser bastante sincero en sus declaraciones. Sí. ¿Se arrepiente, por ejemplo, del tuit ese de la olla para los días de los cacerolazos? De ninguna manera, y me siento, incluso me atrevo a decir que me siento orgulloso. Fíjate que me ha pasado que en ninguna casa en Chile, me atrevo a decir, no existe una olla Fantuzzi todavía. Un clásico. Es clásico. Deberían aparecer en los 80. Existen ollas Fantuzzi en el mercado porque la marca se vendió. Pero son chinas, no son fabricadas por chilenos. Fíjate que cómo puede ser que el rey del mote con huesillos, te ponemos un solo caso, por favor pasa, tiene fondos de Fantuzzi hace 60 años que están funcionando los fondos. La calidad de esos fondos. Hoy día los productos no son para eso, los productos son desechables. No, yo creo que ahí cometimos un error. La calidad no se mide por el tiempo. La calidad se mide por el diseño, se mide por otras cualidades. No, y en tecnología hay un reportaje que se hizo de la obsolescencia programada, o sea que los artículos están programados para funcionar 2-3 años y se echan a perder. Incluso antes se tenía por ley que tener 8 años de repuesto, hoy día ya no existe. Usted me hacía mención de Twitter y en Twitter también habla de la población mayor de 50 años. ¿Qué se hace con esa población que empieza a quedar sin trabajo? Y no solo sin trabajo, sino que se sirven, casi son desechables, casi son como un producto que dura 3 años. A mí me llama mucho atención porque los países asiáticos cuidan a estas personas porque hay un capital enorme acumulado que se puede utilizar, mientras en Chile no lo usamos. Y yo quiero hacer un reconocimiento. Había un trabajador en Fantuzzi llamado Adolfo Lapostol que venía de CTI Defensa, que lo echaron de defensa porque tenía 70 años. Nosotros lo contratamos y cambió totalmente Fantuzzi. Gracias a él. Y yo le hago un reconocimiento. Ahora te cuento, este señor está muerto hace 20, 25 años. Es que cuando uno tiene cierta edad, tiene acumulado en su cabecita conocimiento que el joven a veces no lo puede tener. Entonces es muy importante cuidar lo que está pasando. Y lo otro que yo fuera gobierno estaría preocupado porque este es un país que se está envejeciendo. Tenemos una natalidad de 1.9 y tenemos una mortandad menor. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que este país cada vez vamos a ser más viejos. Mira, usted en su último Twitter dice que podrían ser directores de... Bueno, eso se hace en Europa. Hoy día el esfuerzo lo está haciendo Golden Seniors, que es Afonso Mujica, no sé... Alfonso Pérez, perdón, me equivoqué de apellido. Y está organizando a los Golden Seniors. A mí me cargan los nombres norteamericanos, me dijo que no era latín, pero bueno, se llama Golden Seniors. Y yo creo que lamentablemente el pequeño empresario se siente terriblemente solo. Eso se lo escuché yo a Raúl Troncoso. Es el que más necesita que sea escuchado y lamentablemente a nadie le gusta escucharlo. Termino con Twitter. ¿Qué le parece esta red social? Yo la hallo extraordinario. Y lo paso extraordinariamente bien. Lo único malo es que estoy todo el día preocupado de estar escribiendo cuestiones que a veces uno debería destinar a otros tipos de actividades. Y su biografía, me conocen como el padrino, lo sé, me caí y qué, arremangué mi camisa, nuevamente me puse a trabajar tomando un potente desafío, la presidencia de ASECMA. Yo creo un gran desafío. ¿Por qué le dicen el padrino? Porque yo también tengo otra empresa que se llama La Familia. Ah, ya. Y yo soy el padrino. Cualquier relación con... Claro, es una empresa que la gocé. Yo reconozco hidalgamente que es una agencia de publicidad. ¿Y por qué lo gozo? Porque son pura gente joven. ¿Recomienda las empresas familiares? No, el 99% de las empresas son familiares. Incluso las empresas grandes, me atrevo a decir, muchas de ellas se dirigen como grupo familiar. Pero hay toda una metodología. En nuestro país, lamentablemente, las universidades no han desarrollado la metodología para que aquellas empresas familiares que van creciendo, porque siempre que en la cuarta generación mueren, dicen, no es efectivo eso. No es efectivo. Hay que saber cómo delegar la autoridad y el capital, que son dos cosas. Hay una historia ahí con la cuarta generación. Roberto Fantuzzi, muchas gracias por venir a esta hora. Yo sé que usted a esta hora generalmente está durmiendo porque haciendo tuto. Se levanta bastante temprano. ¿Es verdad que tiene un columpio en su oficina? Tengo un columpio, pues tengo 3 cosas. Un asiento de dentista, a quien quiere quedar con la boca abierta. Tengo unos asientos de cine muy antiguos, porque alguno quiere pasarse alguna película. Y también un columpio si uno se quiere columpiar a alguien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por escuchar esta entrevista. Se nos hizo corto el tiempo, pero ya vendrán otras ocasiones para hablar de los temas que nos quedaron pendientes junto a Roberto Fantuzzi. Gracias por escuchar esta entrevista. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile.